Bienvenido a un recuerdo en profundidad de los desgarradores acontecimientos que ocurrieron después del hundimiento del RMS Titanic. Únase a Historia en Contexto, en este viaje mientras detallamos los destinos, las luchas y los triunfos de los sobrevivientes después del desastre marítimo más notorio del mundo. La noche del 14 de abril de 1912 resuena en la memoria colectiva de la humanidad cuando el trágico día que el Titanic, el colosal orgullo de la White Star Line, se hundió catastróficamente. Entre las 2.224 almas a bordo, 710 tuvieron la suerte de sobrevivir al hundimiento. A bordo de los botes salvavidas, los supervivientes se embarcaron en un viaje agotador y emocionalmente atormentador, atrapados entre la pérdida de sus seres queridos, y la abrumadora comprensión del casi accidente que habían experimentado. Muchos de los botes salvavidas remaron en la oscuridad, en medio de gritos desesperados y ecos inquietantes del colosal barco mientras se desgarraba, y comenzaba su inexorable descenso hacia el helado abismo. Los supervivientes, entumecidos por el frío y la conmoción, oraron en silencio pidiendo esperanza y rescate. El RMS Carpathia, el primer barco que llegó al lugar del desastre del Titanic, fue recibido con un silencio espeluznante proveniente de las aguas oscuras. Sin embargo, la esperanza se reavivó entre los supervivientes cuando se dieron cuenta de que la salvación finalmente estaba a su alcance. Mientras la tripulación del Carpathia subía diligentemente a los supervivientes a bordo, se llevaron a cabo exámenes de los estados físicos y emocionales de los supervivientes. Varios sucumbieron a las condiciones escalofriantes de los huesos, y muchos se encontraban en un estado avanzado de hipotermia. Sin embargo, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Tras su rescate, los supervivientes fueron repatriados desde el puerto de los Cárpatos a Nueva York. Allí, se enfrentaron a la carga de tener que notificar a las familias de los fallecidos, una tarea triste y emotiva. Atormentados por la experiencia, algunos abandonaron la ciudad inmediatamente, buscando consuelo en la tranquilidad de sus hogares o en el reconfortante abrazo de sus familias. Algunos decidieron quedarse, ofreciéndose como voluntarios para compartir la desgarradora historia con el público, y participando en los esfuerzos de ayuda para las familias afectadas. El trauma del hundimiento persistió y persiguió a muchos por el resto de sus vidas. Las noches de insomnio, el miedo inexplicable al agua y las pesadillas recurrentes sobre la brutal desaparición del Titanic se convirtieron en una desafortunada realidad para los supervivientes, infligiendo una condición ahora identificada como trastorno de estrés postraumático, TEPT. La tripulación superviviente, muchos de los cuales fueron menospreciados y despreciados por la prensa y la sociedad por la percepción de ineptitud mostrada durante el desastre, luchó por encontrar empleo después del Titanic. Fue solo la recomendación del capitán Smith, el desafortunado oficial al mando del Titanic, lo que permitió a muchos de ellos asegurar posiciones en otros transatlánticos. Las consecuencias legales del desastre provocaron la presentación de numerosas demandas contra White Star Line. Si bien algunos supervivientes recibieron acuerdos financieros, otros quedaron decepcionados ya que la empresa solo compensó las pérdidas monetarias directas y no el trauma psicológico sufrido. Durante décadas, el legado del Titanic y sus supervivientes perduró, alimentando innumerables libros, documentales y, por supuesto, la icónica película de James Cameron. Sin embargo, los testimonios de la vida real de las personas valientes y atormentadas que vivieron para contar la historia son una narrativa más conmovedora, dramática y profundamente conmovedora de lo que cualquier carrete podría representar. A medida que pasaron los años y las filas de los supervivientes disminuyeron, continuaron participando en numerosos eventos relacionados con el Titanic, dedicando su tiempo y recursos a mantener vivos los recuerdos de quienes perecieron, y educando al público sobre las lecciones aprendidas del desastre. Algunos de los supervivientes llevaron una vida humilde, evitando ser el centro de atención. Otros, sin embargo, optaron por abrazar su nuevo estatus como supervivientes icónicos, proporcionando varios relatos de la tragedia, publicados bajo sus nombres o mediante entrevistas y conferencias. Hasta su último aliento, los supervivientes llevaban las cicatrices del Titanic, dentro de sí mismos y en su conciencia colectiva, un símbolo de la arrogancia de la humanidad, un duro recordatorio de las muchas vidas perdidas, y un testimonio duradero de la resiliencia de la humanidad ante las fuerzas inconmensurables de la naturaleza. Juntos, estos supervivientes se unieron para mejorar los protocolos de seguridad en los barcos, y abogaron por el establecimiento de una organización distinta para las normas de seguridad marítima, lo que finalmente condujo a la creación de la Organización Marítima Internacional, OMI, en 1948. Incluso hoy en día, el Titanic sigue siendo un símbolo inquietante de mortalidad, una manifestación conmovedora de la ambición humana, y un horrible recordatorio de lo que sucede cuando se ignora la fragilidad de la vida. Pero lo más importante es que es un testimonio de los espíritus de quienes sobrevivieron, y pasaron sus vidas cerrando la brecha entre la historia y la humanidad. En 1985, el casco hundido del Titanic fue descubierto por una expedición conjunta entre Estados Unidos y Francia, reavivando el interés de los medios por el desastre. A la luz de este evento, algunos de los supervivientes restantes hicieron historia al explorar los restos del naufragio recientemente descubiertos, aportando una sensación de cierre y curación a su trauma de larga duración. Hoy, casi un siglo después del trágico suceso, solo quedan unos pocos supervivientes.
Sin embargo, sus voces e historias siguen resonando en la historia, asegurando así que el mundo nunca olvide el desastre monumental que fue el Titanic, ni la resiliencia y la fuerza de quienes sobrevivieron a él. Testificando una de las tragedias más emblemáticas del siglo XX, los supervivientes del Titanic vivieron una vida plagada de tristeza, pero también de espíritu eterno de supervivencia y esperanza. Sus historias de lucha y resiliencia han dejado un impacto duradero no solo en los ámbitos de la literatura, el cine y la cultura popular, sino también en la conciencia humana colectiva. Los supervivientes del Titanic nos enseñaron una lección crucial, que la supervivencia no se trata solo de resistencia física, sino también de la tenacidad del espíritu humano. Por lo tanto, es evidente que su legado trasciende los límites del tiempo, y es un conmovedor recordatorio para cada uno de nosotros sobre la fragilidad de la vida, y el poder indomable de la voluntad humana. A medida que profundizamos en las narrativas de los supervivientes, su pasado, presente y bien en el futuro que han forjado, llegamos a un hecho inequívoco: el Titanic, además de ser un testimonio de la aspiración humana y un conmovedor recordatorio de tragedia, es, en última instancia, la piedra angular que ha marcado el comienzo de una era de renovado énfasis en la seguridad, llevando consigo el precioso cargamento de lecciones aprendidas de una experiencia catastrófica, pero que afirma la vida. El desastre del Titanic, en un sentido profundo, subraya las incertidumbres inherentes a la vida, y la pura imprevisibilidad de lo que puede deparar el futuro. Por lo tanto, sus supervivientes no solo han vivido para contar la historia, sino también para impartir sabiduría invaluable a las generaciones siguientes, una sabiduría arraigada en el dolor de una pérdida inmensa, pero también en la bendición de la supervivencia ganada con tanto esfuerzo. Las páginas que se desvanecen de la historia a menudo son reavivadas por sus monumentales supervivientes. Tal es el caso del Titanic, y de las voces articuladas y decididas que resuenan a través del vacío del tiempo, atrayéndonos, con una claridad inquietantemente vívida, a esa fatídica noche del 14 de abril de 1912, cuando un Goliat de la ambición humana se encontró con las sombrías realidades de la naturaleza. En este viaje a través de una época pasada, hemos sido testigos, a través del recuento de numerosas historias de vida, del dolor, de la fortaleza y, en última instancia, del poder redentor del espíritu humano. El legado de los supervivientes, como el propio Titanic, sigue vivo, aprovechando las olas del tiempo con una fuerza sin disminuir y un mensaje conmovedoramente atemporal. A medida que nos acercamos al final de nuestra exploración de los peligros que enfrentan los sobrevivientes del Titanic, nos quedamos con un profundo sentido de humildad, respeto y gratitud por el espíritu perdurable que personificaron. A pesar de las grandes dificultades, los supervivientes siguieron adelante, llevando sus cicatrices con una tranquila dignidad y un amor reavivado por la vida. La historia del Titanic y la de los supervivientes es, inequívocamente, una historia humana, una historia llena de dolor, pero que también encarna la profunda fuerza del espíritu humano. Mientras navegamos por los tumultuosos mares de la vida, las lecciones del Titanic y sus supervivientes seguirán iluminando nuestro camino, forjando un faro de humanidad compartida que trasciende el tiempo. El Titanic nos atrae ritualmente con su poderosa gravedad, manteniéndonos cautivos en su red de trágica belleza. Esta gravedad, sin que muchos lo sepan, surge no solo del inmenso tamaño del Titanic, ni de su lujoso diseño y grandeza. En cambio, emana de las historias silenciosas e incalculables de los supervivientes, quienes, a pesar de sufrir mucho, optaron por soportar, esperar, y, en última instancia, vivir. La fuente de las historias que emanan del Titanic son innumerables, cada una tan variada, tan significativa y tan conmovedora como la otra. Más allá de la historia y la grandeza se encuentran las vidas cotidianas de las personas que fueron arrastradas catastróficamente a su vórtice en esa dramática noche y que, contra probabilidades improbables, emergieron vivas de las profundidades, alterando para siempre el tejido de la historia humana. El atractivo eterno del Titanic reside en su aterradora yuxtaposición de un gran esfuerzo humano tallado en el lienzo de una fuerza natural aún mayor. Pero, en esencia, es el espíritu inquebrantable del hombre, resumido en su desesperada lucha por la supervivencia, lo que inmortaliza al Titanic en los anales de la historia humana, resonando en cada grieta en el fondo helado del océano, y en los susurros de sus últimos testigos vivos. Incluso hoy, con los últimos vestigios de la alguna vez repleta generación del Titanic deslizándose, sus recuerdos, sus historias y, sobre todo, sus espíritus valientes continúan inspirando. Las lecciones aprendidas de su experiencia colectiva y traumática a bordo continúan guiando las prácticas de seguridad en los barcos e inspirando actos similares de coraje y resiliencia comunitarios frente a una adversidad generalizada. El Titanic sigue vivo en los corazones y las mentes de quienes sobrevivieron, de quienes salvaguardan e iluminan incansablemente su fascinante historia, y de aquellos cuyas vidas están influenciadas por esta historia arquetípica de la continua búsqueda del progreso y, en última instancia, de la supervivencia del hombre. A partir de las cenizas de la tragedia, el Titanic y sus supervivientes han construido un legado perdurable que el paso del tiempo no ha hecho más que acentuar.